Soy actriz y dramaturga de la Universidad Arcis y tengo una compañía junto al director Javier Casanga que se llama La Niña Horrible. No es que haya como un error que cometer, sino que hay muchos. Eh, Uno de esos errores yo creo que es cuando los personajes empiezan a contar de qué se trata la obra. Eh, no es necesario. Cuando uno está en una situación, por ejemplo, hay varias cosas y mucha información que está implícita y que no es necesario que uno lo diga. Pero como uno como autora quiere que la gente entienda de qué se trata la obra, a veces los personajes empiezan a contar cómo son ellos, quiénes son, de qué se trata la obra a nivel de anécdota y cuál es el discurso de la obra. Y eso yo creo que es un error. Nosotros deberíamos comprender esas tres líneas narrativas por las situaciones que ocurren, por la manera en que los personajes hacen las cosas, por las cosas que hacen, más que uno se siente como espectador a escuchar que los personajes nos cuenten todo. Además, eso también es un poco un error porque uno en la vida, más que andar exponiendo todo lo que a uno le pasa, uno hace todo lo contrario. Uno se pasa todo el día un poco mintiendo o filtrando las cosas que nos pasan, porque es incorrecto andar diciendo por la vida todo lo que sentimos, por ejemplo. Y también es más interesante que los personajes mientan porque van a tener más resistencia. Otra cosa que creo que es un error es no respetar el hilo conductor que uno mismo ha construido. En la primera escena, por ejemplo, cuando uno presenta a los personajes y presenta el conflicto, uno inmediatamente genera expectativas en el espectador de qué es lo que va a pasar, de que esto que vimos se va a desarrollar, va a ir para alguna parte, va a sumar de alguna manera a la historia principal. Y a veces es súper difícil como seguir por el camino y uno, no sé, le gustan otros temas o aparecen otras imágenes o hay una escena que a uno le encanta pero que no sirve y uno se empieza a ir como hacia otros lugares, se empieza a ir como un poco por las ramas. Y a veces uno tiene tres obras en una misma obra. Y es porque eso, porque el hilo conductor no se mantiene, no tiene una evolución seguida. En el fondo uno empieza a meter otras obras entre medio. Entonces para eso siempre es bueno estar revisando cuál es la acción del protagonista, porque eso nos va a dar el hilo conductor. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué desea? Entonces, en la primera escena nace el deseo. En la segunda escena hace el primer intento por conseguir ese deseo. Tercera escena, un intento más grande porque va en ascendente, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar un poco más de claridad de cuál es el hilo conductor de la obra, para no irnos hacia otros lugares. Y otra cosa, otro error que también es súper común, es el conflicto. Casi siempre cuando uno está contando me refiero siempre a una obra dramática, con inicio, desarrollo final, como un poco más convencional. Si uno está haciendo una obra más postdramática, las leyes y todo son un poco distintas. Pero si uno está haciendo una historia más dramática, el conflicto. Siempre que hay algo que falla, que uno se siente atascado, que uno no sabe cómo seguir escribiendo, es casi siempre porque el conflicto no está bien resuelto. El conflicto es difícil porque suena muy fácil, ya, sí, son dos fuerzas que se oponen, ¿verdad? Sin embargo, encontrar un conflicto que sea discursivo, que sea creíble para esos personajes, verosímil, que uno pueda desarrollar como a lo largo de toda una obra, es difícil. Y un error que uno comete siempre es que las dos fuerzas que se oponen no tienen la misma intensidad. Y es muy importante que las dos fuerzas tengan la misma intensidad. Porque a veces tengo una fuerza que está por acá arriba y la otra no le importa tanto, entonces la obra se te puede acabar en una escena. Y para que siga durando, en el fondo esto tiene que ser un poco como un gallito, donde uno no sabe qué fuerza es la que va a ganar. Esa es un poco la gracia de la estructura dramática del conflicto, que uno no sabe cómo se va a resolver. Entonces en un momento uno piensa que se puede resolver así y después dice, no, se va a resolver de esta otra manera. Pero para que eso ocurra y exista esa tensión en el espectador, es muy importante recordar las intensidades de cada una de las fuerzas de un conflicto. Por lo menos a mí siempre me sirve mucho pensar a este personaje en su tridimensionalidad.
Entonces lo primero que a mí me sirve mucho es pensarlo como cuerpo. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es una mujer obesa? ¿Es un hombre que le falta una pierna? ¿Quién es? ¿Cuál es su cuerpo? Em, Porque eso, uno siempre que, no sé, cuando uno escucha a alguien en la calle y solo escucha cómo está hablando, uno se imagina inmediatamente cómo es esa persona. Y la mayoría de las veces, si uno se da vuelta y mira a esa persona, es igual a como uno se lo había imaginado, porque nosotros hablamos y sonamos como somos, como cuerpos. Entonces, en nuestro cuerpo están todas nuestras huellas, si somos inseguros, si somos más extrovertidos, cómo me quiero mostrar, cómo estoy vestida, etcétera. Bueno, todas esas cosas están en el cuerpo. Entonces, lo primero que a mí me sirve es pensar el personaje como una imagen. Bueno, además porque esto es teatro. Entonces, eso también le va a servir a las actrices, a los actores, a la directora, al director. Eh, ya, entonces lo primero el cuerpo. Lo segundo es pensar el contexto. ¿Cuál es el contexto de ese personaje? Porque, por ejemplo, si yo tengo a una señora muy fascista que va a hablar con un niño de 9 años que es mapuche, por ejemplo. Ahí estoy partiendo solo de los contextos. Uno inmediatamente se imagina cuál es la lógica de ese diálogo por los contextos, ¿verdad? Y obviamente uno podría hacer todo lo contrario, todo lo que yo espero que ellos hablen, van a hablar al revés. Entonces es muy importante los contextos, porque eso nos va a narrar quiénes son esos personajes, de dónde vienen, cuál es la jerarquía, por ejemplo, cómo se va a tratar con otro, o a relacionar con otro personaje, qué desea, etcétera. Bueno, y después está también lo que dicen los personajes, ¿verdad? Cómo hablan, cómo esto que hablamos de la forma de su cuerpo también se traduce en la forma de cómo yo hablo. No todos hablamos, no sé, cuando uno se empieza a escribir recién, todos los personajes hablan un poco general y también todos hablan un poco parecido a cómo hablamos nosotros en la vida. Y es mucho más entretenido que uno, no sé, copie o escuche cómo hablan nuestros parientes, no sé, nuestros amigos, la gente que uno escucha en la calle, porque todos sonamos distinto también, entonces eso también se puede dibujar con el texto, con el diálogo. Es bonito porque con la dramaturgia, eso es precisamente lo que uno hace. Uno dibuja a un ser completo a partir solamente de lo que dice y cómo lo dice. Entonces eso es difícil, pero teniendo todas estas cosas en cuenta es mucho más fácil de conseguir. Eh, bueno, y también está el plano de qué hace mi personaje, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Entonces esas cosas no siempre están de acuerdo, ¿verdad? Entonces digo una cosa, pero hago otra. Y eso también es muy interesante. ¿Qué hace mi personaje? Eso va a develar un poco quién es realmente, más que lo que dice. Y otra cosa es que a mí me sirve mucho es pensar cómo el personaje se ve a sí mismo. Eso también puede ser muy chistoso. A mí por lo menos me sirve siempre para pensarlo como desde el patetismo, desde el humor. Cómo nosotros no tenemos acceso a vernos a nosotros mismos nunca. Ni a cómo nos ven los demás. Entonces a veces yo puedo pensar que soy muy simpática y muy chistosa, que todos me quieren y todos me odian y todos me pelan y eso es terrible. Y yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos pasa que no tenemos control sobre nosotros mismos. Y pensar a los personajes desde ese lugar también es interesante porque también nos habla de la contradicción. Los personajes nunca deben estar resueltos, porque nadie está resuelto finalmente, ni discursivamente, ni afectivamente, no sé, entonces es bonito pensarlos desde sus debilidades, desde lo vulnerable y, y eso, desde lo no resuelto. Eh, y por eso siempre van a tener contradicciones y eso también es muy humano y todos nos podemos identificar con eso. Y para que tenga una función dramática cada uno de los personajes, también tenemos que pensar cuáles son los deseos de cada uno de esos personajes. Y los deseos siempre tienen que ver con cosas que están muy lejanas a mí, para que no se nos acabe la obra en la primera escena. El deseo no puede ser, no sé, ya, deseo sentarme. Ya bueno, que se siente. Entonces siempre tienen que ser cosas que están lejos, que no pueden conseguir tan fácilmente, ya sea por la época en la que están, por la condición social, etcétera. Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos de quiénes son estos personajes, ¿verdad? Porque eso va a definir cómo se trabaja el diálogo. Entonces, lo más importante es pensar cuál es la situación dramática
qué es lo que están haciendo los personajes. Nosotros a veces nos confundimos y pensamos que el diálogo es algo separado de la acción, por ejemplo. Sin embargo, cada vez que nosotros hablamos durante el día, estamos accionando. Toda esa acción, yo hablo porque quiero explicar algo, yo hablo porque quiero interrumpir, porque quiero acotar algo, porque quiero contradecir, porque quiero confesar algo, quiero avisar algo, etc. Toda esa acción. Entonces, para que el diálogo funcione, es importante recordar esto, que todo el rato los personajes están accionando. A veces uno piensa que la acción es que se paren, se sirvan té o que miren por la ventana, pero eso no es necesario. Pueden estar los dos personajes conversando, sentados media hora y van a estar accionando todo el rato. O al menos así debería ser. Entonces, eso, ¿cuál es la situación? ¿En qué época están? ¿Qué están haciendo? ¿De dónde vienen? Esa situación dramática siempre a nosotros nos va a ayudar para ver qué es lo que dicen. Tener claro el contexto y quiénes son estos personajes. Ahí es mucho más fácil que salga el diálogo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué desean? ¿Qué quiere conseguir un personaje del otro? ¿Por qué están hablando juntos? ¿Qué es lo que pasó? Mientras ustedes vayan lo más atrás posible, también eso es bueno. Siempre yo recomiendo hacer una línea de tiempo. Por ejemplo, si un personaje entra, ¿de dónde viene? ¿Qué va a venir distinto a los personajes que estaban conversando en un inicio? Porque entra con él afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Viene todo manchado? ¿Qué? Insisto también en esto de pensar como en los cuerpos, no pensar el diálogo a nivel solamente psicológico, sino a estados también. Porque, bueno, hay tres líneas de narración que en el fondo es lo que, una es lo que los personajes se dicen, otra es lo que los personajes les está pasando por dentro, que a veces no tiene nada que ver con lo que están diciendo, ¿verdad? Y luego hay una tercera línea que tiene que ver con qué quiero yo como autora que lea al espectador sobre esta situación que está ocurriendo. Entonces también pensar en cuáles son los dos contextos que se están enfrentando, porque por ejemplo, si yo digo, ya, escribe un diálogo de la Patti Maldonado con Cecilia Boloco, no sé, uno inmediatamente va a escuchar esas voces y va a decir, sí, estas dos personas hablarían de esto, porque conocemos la historia de cada una, ciertas características como más bien gruesas, pero de todas maneras, no sé, sabemos algunas cosas de cómo hablarían. Y cuando uno inventa sus propios personajes, uno debería conocerlos así de bien, como debería uno saber cómo hablan, quiénes son, y uno como espectador también debería reconocerlos. Al igual como uno reconocería a la Patti Maldonado con la Cecilia Boloco, uno debería decir, este personaje es tal persona, ya lo identifico. Y ahí yo puedo recién seguir con la historia. Bueno, y otra cosa que también a veces uno se olvida, piensa que la dramaturgia es solamente diálogo y lo que dicen los personajes. Sin embargo, hay muchas más posibilidades para narrar ciertas cosas, no solo lo que dicen. Uno puede meterle acciones, por ejemplo, y proponer que haya una contraposición entre lo que nosotros dos estamos hablando y lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una mujer está terminando con su pareja y los dos están cocinando una torta porque tienen el cumpleaños número 1 de su hijo, por ejemplo. Inmediatamente esa acción de preparar la torta, que no se puede detener, le va a dar otra densidad a esa situación. A lo mejor incluso la puede hacer un poco más chistosa o más dramática, no sé. Bueno, eso va a depender del lenguaje de cada uno. Pero también sirve pensar en acciones que contrapongan la situación que está sucediendo. También uno puede narrar a partir de cómo están estos cuerpos, de cómo están vestidos, de qué les pasó, de si tienen moretones, si tienen sangre, si están manchados, si tienen toda la ropa rajada, no sé, etc. A partir de eso uno también puede narrar. Uno puede narrar a partir de la música, de un ruido que está sonando en la casa de al lado, etc. Como que hay muchos recursos en el fondo que uno puede proponer desde el texto. Obviamente que después puede aparecer el director y borrar ciertas cosas, pero yo propongo como ser más dictador desde la dramaturgia y no permitir que si hay ciertas cosas que ayudan a narrar algo, que para una como autora es importante, eso debe estar.